Resumen, libro deseado de todas las gentes, Iglesia Central, Ciudad Obregón, Sonora. Todos los comentarios extras al resumen del libro son contribución personal de cada participante. Jaime González, capítulo 9. Buenas tardes, hermanos. Continuamos el análisis del libro El deseado de todas las gentes. En el capítulo 9 pasaremos esta pequeña reflexión del día de hoy. Y al inicio de este capítulo se habla acerca de la niñez de Jesús, el entorno donde le tocó desarrollarse como joven y cómo fue su crecimiento espiritual a medida que él crecía en edad. Pero en aquellos entonces, la vida religiosa era muy intensa. Los dirigentes habían creado demasiadas reglas, demasiados ritos, cosas que debían hacer cumplir al pie de la letra. De hecho, existían muchos lineamientos para qué comer, qué hacer, dónde ir, qué caminar, qué cosas decir, entre algunas que podemos mencionar. Pero realmente, ¿cómo era entonces Jesús cuando era un jovencito? En la Biblia no se registran muchas acciones o mucho detalle acerca de, pero sí se deja a conocer algunos puntos importantes que Jesús dejó como enseñanzas para nosotros. Y es así como Jesús a su temprana edad veía una religión de contradicciones, una religión en donde se decía lo que se tenía que hacer y se hacían otras cosas. Por ejemplo, existían demasiadas teorías, demasiados reglamentos, acciones a realizar que impidían que la fe se pudiera desarrollar. Y con esto se impidía la libertad de adoración. Porque la libertad de adoración está directamente relacionada con el servicio. Un servicio que Jesús mismo dejó desde su juventud, los lineamientos donde teníamos cómo debíamos de cumplir esta libertad de servicio. ¿Cómo procuraba entonces Jesús enseñar esta libertad de adoración basada en el servicio? Y es allí donde Jesús siempre procuraba algunas técnicas muy sencillas que nos pueden ayudar a nosotros, hoy, actualmente, en nuestro entorno, en esta sociedad, a poder llegar a las personas con el mensaje. Una de ellas era que él trataba de agradar a las personas, ¿sí? Ser una persona agradable para contagiar a los demás. Y por ende, ser una persona amable y discreta. Cualidades que en muchas ocasiones abren puertas, porque hace que los corazones cambien su actitud, que la mente o que la percepción que tienen de nosotros cambie por estas simples acciones. Amabilidad, discreción, bondad, son algunas de ellas que Jesús desarrolló desde temprana edad. Y una de las cosas que destacan de Jesús en su temprana edad es que él rápidamente decía que era falso y que era verdadero. Y no lo decía porque él pensara eso, sino porque él siempre utilizaba un escrito está. Era un estudioso de la Biblia, que aquellos entonces ellos tenían, del Antiguo Testamento. Y por esto la gente, los rabinos, los amigos, la familia se daba cuenta que su conocimiento venía de un carácter divino. No era algo que le inculcaron al 100% sus padres, sino que él fue desarrollando a medida que fue creciendo y en su comunión con Dios, y la gente percibía este carácter divino en las cosas que él mencionaba. Ahora, muchas de las personas reconocían esta educación superior. Una educación superior que no fue solamente casualidad o que se dio en su casa, ¿sí? Jesús tenía en todos sus ambientes, estaban orientados al servicio. Así como en la actualidad contamos con la iglesia, la escuela y el hogar, también Jesús era su ambiente. Él tenía todos sus ámbitos relacionados a lo que Jesús espera de nosotros, lo que Dios espera de nosotros.
¿sí? Estaba rodeado de un ambiente lo más pues, probable cristiano, centrado en la palabra de Dios y en las acciones que Él pide que hagamos. Muchas veces este conocimiento, esta manera de ser, de ser bondadoso, de ser agradable a las demás personas, muchas veces lo llevó a que la gente creara murallas alrededor de él. Por ejemplo, los rabinos, al ver este conocimiento, este derrame celestial en cuanto a enseñar la palabra, se sentían ofendidos. Decían, ¿cómo este niño nos va a nosotros a enseñar que nosotros hemos cumplido las leyes de Moisés y la palabra de Dios al pie de la letra durante tanto tiempo? Y este sentir principalmente estaba en los altos dirigentes, en la gente que tenía poder, que tenía riqueza. Pero Jesús tenía unos puntos claves para poder avanzar en su ministerio que tenía aquí en la tierra. Uno de ellos fue el siempre ayudar al que lo necesitaba, no al que él consideraba que necesitaba su ayuda, sino que si veía una necesidad, la atendía. Jesús no tenía mucho, no tenía mucha riqueza, no tenía lujos, pero lo que tenía lo hacía para ayudar a los demás, siempre ayudando al necesitado. Y no se encerraba en una sinagoga, en una oficina, en su cuarto o solamente dentro de su casa para no corromper su carácter celestial. Jesús no era una persona que buscaba la soledad o el ocultarse de los demás. Otro punto importante es que Jesús siempre intentaba mostrar el servicio a favor de la humanidad. En las diferentes ramas o ámbitos que nosotros pudiésemos ver una oportunidad de, Jesús siempre estaba a favor del servicio de la humanidad. Y con estos puntos podríamos resumirlo a que Jesús se entregaba totalmente. No habían límites para decir, ahora no, en este momento no tengo tiempo o no tengo los recursos para poder ayudar. Siempre Jesús daba el todo por el servicio a la humanidad. Si Él necesitaba dejar de comer para alimentar a otros, lo hacía. Siempre estaba presto para dar un vaso de agua fría a quien lo necesitaba. Y esto siempre lo hacía para aliviar el sufrimiento del prójimo. Porque nosotros sabemos que cuando estamos en necesidad, somos más perceptibles a escuchar la palabra de Dios, a escuchar su voz, o a recibir un mensaje que no conocemos. Por eso que Jesús siempre se acercó al más necesitado, porque el necesitado está más presto, más atento a recibir la palabra de Dios. Y por ende, este mensaje quedaba grabado más fuertemente en los corazones y en las mentes de las personas. De allí la importancia de estar siempre atento, siempre servicial, sobre todo con el necesitado, para que el mensaje quede bien grabado en sus corazones y en sus mentes. Ahora, esto llevó a que Jesús le tuvieran en muchos momentos envidia, que lo despreciaran, que hablaran de él a sus espaldas, o que intentaran hacerlo caer. Pero Jesús tenía una inagotable cantidad de bondad. Aunque él sabía y percibía lo que las personas querían o la intención con la que llegaban a él, la bondad fue uno de los puntos fuertes de Jesús durante todo su ministerio. Recordemos que Jesús dejó de ser un Dios y se hizo pobre para venir aquí a la tierra, para enriquecernos a nosotros, para hacernos crecer y desarrollar nuestra fe y mostrarnos el camino de cómo debemos hacer para compartir este mensaje a los demás. Entre las amarguras que le tocó a vivir a Jesús aquí en la tierra, no hubo ninguna que él no hubiese experimentado. Si tú alguna vez has sentido tristeza, necesidad, amargura, un sentimiento que te invade y que no puedes controlar o que no sabes cómo manejar, Jesús lo sintió y por mucho más. Porque a Jesús le tocó vivir muchos encuentros cara a cara. Veía como la gente lo miraba, lo despreciaba con su mirada, le decían cosas, incluso desde su nacimiento.
por qué había nacido, por qué él era diferente a todos los demás. ¿Se imaginan ustedes a Jesús respondiendo con una mirada o con palabras hacia todas esas ofensas o malos momentos que le hicieron pasar? ¿Cómo todo este plan de salvación que estaba creado, diseñado para sus hijos, para su salvación, se hubiera acabado en un instante? Porque Satanás hubiera triunfado. Él lo que quería era hacer de Jesús una persona imperfecta, una persona pecadora, así como lo hace contigo o como lo hace conmigo. Aunque nosotros tenemos la oportunidad de poder pedir perdón por nuestros pecados y cambiar, Jesús se mantuvo con una pureza inquebrantable. Muchos de las personas que se acercaban a él, su intención no siempre fue la mejor. Siempre querían sacar un provecho, querían hacerle caer con alguna pregunta capciosa. Pero Jesús se mantuvo firme. Muchas de las personas que rodeaban a Jesús, inclusive sus hermanos, lo tachaban de cobarde, porque él no disfrutaba de las diversiones que ofrecía el mundo en aquel entonces. La mayoría de los trabajos que hacía Jesús eran penosos, porque nadie se atrevía a hacerlos. Solamente Jesús lo hacía de una manera voluntaria, en servicio de los demás. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús era una lección constante, era una lección de vida presente, que lo que él hablaba y decía, lo practicaba. Y no solamente con la gente que tiene un estatus o una posición social, sino desde los más humildes hasta los más elevados. Y la pregunta que nos deberíamos de hacer tú y yo, ¿cómo puedo yo ser lo más parecido a Jesús? ¿Qué acciones realizaba Jesús para tener esta integridad, para tener este ejemplo en lo que hablaba y en lo que hacía? Número 1, Jesús madrugaba. Se apartaba Jesús, salía al campo o a algún lugar en donde él pudiera estar a solas con Dios y meditaba en la palabra, oraba con Dios. Y cuando pasaban algunas horas, ¿sí? Algunas horas, no solamente un instante o una lectura breve, algunas horas, entonces Jesús volvía a su hogar y realizaba los quehaceres que le correspondían y más. Porque recordemos que él era un ejemplo, quería dar con el ejemplo cómo debíamos de comportarnos nosotros. Y en lo que se destaca de la vida de Jesús, él tenía un amor y un respeto diferente hacia con su madre María. Su madre que lo educó desde pequeño en los principios de la Biblia para que él llegara a ser el Mesías que se le había prometido. A María le tocó ver en la niñez y en la juventud de Jesús, ver cómo él pasaba sus pruebas. Muchas veces María sufría por Jesús, porque incluso los sacerdotes, los rabinos, venían con ella y le decían, ayúdanos con Jesús. Haz que él pueda cumplir los reglamentos, las normas, los preceptos que tenemos como pueblo de Israel, que él no cumple. Muchas veces la familia de Jesús dudaba que él era el Mesías. Dudaban porque no cumplía los preceptos que sus religiosos imponían en aquellos tiempos. El entorno donde Jesús vivía era un entorno donde le tocó convivir con rabinos, con sacerdotes, con samaritanos, con publicanos, con cobradores de impuestos, con el gobierno que en aquel entonces también oprimía al pueblo de Israel. Pero siempre Jesús se mantuvo firme. A pesar de que la gente buscaba la manera y el punto exacto para poder hacer dudar o hacer enojar a Jesús, él con su sola presencia, donde él llegaba, imponía el amor, imponía la bondad. Y esto permeaba en las gentes que lo rodeaban. Por eso es que mucha gente lo seguía, porque con su sola presencia era atractivo a poder escuchar el mensaje que él tenía. Un mensaje en donde no era tan estricto, donde no era todo cumplir reglamentos, sino que basarse en una adoración a Dios, una comunión con Dios directa. Cuando Jesús realizaba sus actos de sanación, siempre lo hacía de cuerpo y alma. Lo hacía de una manera total en la que él estaba en comunión completa con Dios. Porque él
se interesaba en el sufrimiento de los demás. No pasaba por nada ninguna acción, por más pequeña que pareciera. Jesús demostraba con afecto, con amor, con una entrega total. Y siempre tenía palabras bondadosas, palabras que eran un bálsamo en momentos de dificultad. En su niñez y juventud, a Jesús le tocó estar solo. En los momentos de la cruz, también estuvo solo. Recordemos que Él tenía el peso de la responsabilidad de salvarte a ti y de salvarme a mí. Si muchas veces te sientes solo, o sientes que la gente te desprecia, solo por cumplir la voluntad de Dios, y tus actos reflejan a Jesús, tu recompensa no es aquí en la tierra. Tu recompensa es con nuestro Señor cuando Él venga por segunda vez. Así que mantengámonos firmes, escudriñemos las Escrituras y demos nuestro servicio hacia quien más lo necesita para compartir la palabra de Dios. Hermanos, que tengan una bonita noche y sigamos estudiando los capítulos del libro del deseado de toda la gente, que en esta ocasión fue el capítulo 9, la niñez y juventud de Jesús.